El deber más esencial del Estado, la primera responsabilidad, francamente, de cualquier gobierno de cualquier tipo, es la protección de su gente, es la protección de su país. Esta es una obligación sagrada que debería trascender todas las divisiones políticas e ideológicas. Por ejemplo, por eso tenemos Fuerzas Armadas, por eso tenemos agencias de inteligencia, por eso existen las oficinas de contraterrorismo, por eso existen las fuerzas policiales. Mantener a nuestra gente segura es la razón por la que cada país representado aquí tiene todas estas cosas. Todos nosotros estamos muy familiarizados, por supuesto, a estas alturas, con lo que se ha descrito como amenazas terroristas tradicionales. Durante 25 años, el término contraterrorismo, al menos en Occidente, ha significado ante todo la lucha contra el extremismo islamista radical. Y hay una razón muy significativa para eso. El 11 de septiembre del año 2001, 19 hombres asesinaron a 3.000 personas aquí en mi país. Luego ese mismo enemigo atacó Europa, asesinando a casi 200 personas que viajaban en trenes en Madrid en 2004 y a 52 más en autobuses y el metro de Londres al año siguiente. Toda la arquitectura del contraterrorismo occidental se reconstruyó desde los cimientos alrededor de ese evento traumático singular. Eso tenía sentido en ese momento. Y en el ámbito del terrorismo, la amenaza del yihadismo global era el principal peligro para su seguridad. Así que nos pusimos a trabajar, formamos una coalición global, colaborando con muchos de los amigos que están representados aquí en esta sala hoy y destruimos el califato del ISIS. Matamos al Baghdadi, al Zawahiri y a Bin Laden y construimos sistemas de inteligencia y de aplicación de la ley capaces de anticipar y detener ataques antes de que el público siquiera se entere. Cada país representado aquí hoy ha desarticulado una amenaza terrorista en algún momento proveniente de esta fuente. Los ataques y complots yihadistas en Estados Unidos han disminuido en 2/3 desde el apogeo del ISIS. El número de personas asesinadas por el terrorismo yihadista en Europa disminuyó aproximadamente un 97% desde el año 2015 hasta el año 2024. En otras palabras, en gran medida, nuestra estrategia antiterrorista ha funcionado. Por supuesto, la amenaza no ha desaparecido. Seguirá existiendo, especialmente mientras toleremos sistemas de inmigración que importan estas amenazas directamente a nuestras respectivas tierras. Pero esta amenaza se ha reducido considerablemente. El mundo se ve muy diferente hoy en día gracias a eso. Sin embargo, durante demasiado tiempo, nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego respecto a la violencia extremista de la izquierda política. Incluso hoy, la simple idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria se trata como un delirio de la derecha, o peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Así lo tratan muchos en la prensa, en el mundo académico y en nuestras universidades, así como en muchas de nuestras instituciones tradicionales. Sin duda verán cómo esta doctrina asoma la cabeza en la cobertura de esta misma conferencia. A pesar de la realidad clara e innegable, a pesar de los números y estadísticas objetivas, a pesar de que hoy en esta sala hay representantes de todo el espectro político, escucharemos que este tipo de violencia y terror organizados serán descartados. Se descartará como una ficción partidista. En nuestros países surgió toda una industria dedicada al estudio del extremismo. Tenemos centros de investigación, becas, revistas y consultorías con el entendimiento tácito entre ellos de que solo un tipo de violencia política representaba una verdadera amenaza para nuestro sistema, que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para el sistema. Una bomba colocada por un grupo neonazi era un acto nefasto y asesino de maldad. Lo es. Pero una bomba colocada por un revolucionario marxista, bueno, eso simplemente es un trágico exceso de idealismo. Quizás sus medios estaban mal dirigidos o eran demasiado entusiastas, pero sus fines eran virtuosos y justos. Esa es la implicación de cómo lo tratan. Durante años, este extraordinario prejuicio ideológico estuvo incrustado en la forma en que hablábamos sobre la violencia política y el extremismo. Se repitió una y otra vez hasta que fue aceptado como la base neutral y objetiva, tan arraigado,
tan arraigado la sabiduría convencional dominante que llegó a considerarse un hecho apolítico. Es la razón por la que aquí en mi país tantas personas en posiciones de poder han descartado repetidamente actos de violencia e incluso terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre y cuando sirvieran a una causa de izquierda. Es por eso que durante los disturbios de George Floyd, los llamados disturbios de George Floyd en el verano de 2020, mientras criminales y extremistas quemaban y saqueaban las grandes ciudades de Estados Unidos y casi llevaban al país al colapso, los gobiernos de las ciudades en todo el país simplemente se negaron a procesar a las personas que cometían estos actos de violencia y terror. Es la razón de la ahora infame imagen, tal vez la recuerden, de un presentador de noticias de una agencia muy reconocida, un presentador de noticias parado en un vecindario consumido por las llamas. Mientras tanto, el cintillo en la parte inferior decía que las protestas eran mayormente pacíficas. Esto fue algo peor que una doble moral. La violencia de izquierda no solo fue justificada, fue tratada como algo sagrado, una clase protegida en sí misma. Esa época tiene que terminar. La coalición reunida en este salón hoy incluye líderes políticos, expertos y funcionarios de seguridad de más de 60 países de todo el mundo. Ustedes han venido aquí representando una amplia variedad de gobiernos, partidos y posturas políticas. Algunos de sus gobiernos y los nuestros discrepan públicamente. A veces tenemos desacuerdos fuertes sobre comercio, energía o inmigración. No vinieron hoy aquí porque hayan sido convencidos en cada aspecto de la visión estadounidense del mundo. Ustedes vinieron aquí, están aquí, porque hace 2 semanas una mujer de 72 años fue quemada en más del 80% de su cuerpo en su propia casa en Grecia y murió, ejecutada por una bomba incendiaria porque su hija se atrevió a postularse para un cargo público. Están aquí hoy porque durante 5 días este invierno se fue la luz en Berlín, el apagón más largo en la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial, provocado por un ataque que dejó a decenas de miles de hogares sin electricidad en pleno frío y causó la muerte de una mujer de 83 años. Están aquí y vinieron porque un mes después de ese apagón en Berlín, un joven francés de 23 años sucumbió a lesiones cerebrales traumáticas, golpeado hasta la muerte en las calles de Lyon por un grupo de matones militantes de extrema izquierda. Están aquí porque sus líderes políticos están siendo atacados, apuñalados y baleados en sus calles, porque sus negocios han sido bombardeados, porque sus ferrocarriles han sido saboteados, porque sus policías han sido golpeados y quemados. Están aquí porque esto es real y está empeorando y ya no se puede negar y ya no se puede ignorar, porque ya es hora de aplastar este mal para siempre. El simple hecho es que nada de lo que acabo de describir es nuevo. El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad moderna reciente, no es una ficción inventada por políticos conservadores. Durante la mayor parte de la era moderna, de hecho, fue la forma dominante de violencia política. Todos nuestros amigos aquí de las naciones del hemisferio occidental lo recuerdan. ¿Recuerdan las décadas de secuestros, bombazos, asesinatos y ejecuciones? El terror violento de los Tupac Amaru, de los Montecerros, de las FARC, del ELN. ¿Recuerdan la inhumana salvajismo del Sendero Luminoso en Perú? Los fanáticos maoístas que masacraron pueblos enteros de campesinos, matando a mujeres embarazadas y recién nacidos a hachazos y machetazos. ¿Recuerdan a las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro? Todos ustedes aquí que vienen de Europa lo recuerdan. ¿Recuerdan las masacres a metralleta de las Brigadas Rojas en Italia que mantuvieron cautivo al primer ministro en 5 ocasiones durante 55 días antes de someterlo a un llamado juicio popular revolucionario y ejecutarlo en 1978? ¿Recuerdan la campaña de casi 3 décadas de la fracción del Ejército Rojo en Alemania? Con atentados, secuestros y asesinatos, matando a decenas y dejando a cientos más heridos. ¿Recuerdan a la organización 17 de noviembre en Grecia? Los extremistas marxistas que aterrorizaron Atenas por más de un cuarto de siglo
incluyendo, por cierto, el asesinato a tiros del jefe de estación de la CIA de mi país, justo afuera de su casa y frente a su esposa, cuando regresaban de una fiesta de Navidad. Y aquí en Estados Unidos también lo recordamos. Recordamos el mismo reinado de terror mortal, justificado por los mismos eslóganes y motivado por las mismas ideas perversas. Recordamos a Weather Underground, que bombardeó el Pentágono, el Departamento de Estado y el Capitolio. Recordamos al Black Liberation Army, que realizó asaltos armados y ejecutó a policías a quemarropa. Recordamos al Symbionese Liberation Army, que asesinó a un superintendente de escuela pública con balas expansivas cargadas con cianuro. En un periodo de 18 meses, entre 1971 y 1972, el FBI contabilizó unas 2.500 explosiones en suelo estadounidense, lo que equivale a casi 5 al día. La gran mayoría de esa violencia provenía de extremistas de izquierda. Entre 1970 y 1980, el 93% de los ataques terroristas en Occidente provinieron de la extrema izquierda. Estas son cifras que sorprenderían a la mayoría de los estadounidenses hoy en día, porque nos han enseñado a creer que este tipo de violencia política simplemente no existe o que está siendo exagerada. Pero sí existe, y en realidad le estamos subestimando, y nuestras naciones llevan las cicatrices para probarlo, y hoy enfrentamos una nueva ola de este viejo mal. Aquí en Estados Unidos, la proporción de atentados y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles que no se veían en décadas. En Alemania, la violencia de extrema izquierda ha aumentado más del 40% solo en el último año. En Grecia, más del 80% de la violencia radical ahora es impulsada por actores de extrema izquierda y anarquistas. Estos no son datos estadísticos abstractos. Los estadounidenses han visto lo que significan esos números. Un ataque total contra nuestros agentes de inmigración, ataques de francotiradores, explosivos, emboscadas armadas, un tirador transgénero abriendo fuego contra estudiantes de primaria católicos mientras rezan, con su arma marcada con frases como ¿dónde está tu Dios ahora? Un ejecutivo del sector salud ejecutó a sangre fría en las calles, múltiples intentos de asesinato contra un presidente en funciones y el asesinato del más grande activista conservador de una generación, un hombre que además era esposo y padre de 2 niños pequeños, asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud de estudiantes. Esto es una maldad distintiva y única. Siempre ha sido impulsada por un odio, por encima de todo un odio hacia la civilización misma. Es una revuelta de lo peor contra lo mejor, una revuelta de los débiles y cobardes contra los fuertes y los buenos. Es perpetrada por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas y que se vengan del mundo por su propia insuficiencia, buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es lo que es el izquierdismo radical. Puede presentarse con diferentes lemas e ideologías según el lugar y el momento. Pueden llamarse a sí mismos anticapitalistas o antiimperialistas, o comunistas o anarquistas o marxistas, pero el carácter fundamental siempre es el mismo. Siempre es lo mismo. Es un resentimiento venenoso disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación. Una necesidad abrumadora de destruir lo que hombres más grandes han construido, de arruinar lo que es bello y lo que es correcto en nombre de personas que solo están llenas de fealdad y no tienen nada más que ofrecer al mundo. A través de la violencia y el terror, una vez más buscan imponernos su fealdad a todos nosotros. El viejo dogma estaba equivocado. El viejo dogma estaba equivocado. Nada de esto está impulsado por el idealismo. No es utópico. De hecho, es todo lo contrario. Una de las críticas que a veces se escucha sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría, pero nunca funciona en la práctica. Eso en realidad no es cierto. El comunismo no suena bien en teoría. El mundo que imagina para todos nosotros es pequeño, plano, gris, despojado de toda excepción, vacío de todo lo bueno y noble en el alma humana.
El mundo que imagina es un mundo sin valentía, un mundo sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, sin gloria, ni grandes causas por las que luchar, un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima de los demás para hacer cosas increíbles y extraordinarias. Y el mundo que imagina el comunismo es un mundo sin Dios. Para estos arquitectos de la violencia revolucionaria, el logro más grande de nuestra civilización, para ellos, es una humillación insoportable, un recordatorio de lo que no pueden hacer y de lo que no pueden ser. Así que, en su lugar, eligen destruir. Atacan oleoductos, atacan ferrocarriles, atacan redes eléctricas y laboratorios, los símbolos físicos y tangibles del poder, la invención y el logro. Esta es la naturaleza del terrorismo al que nos enfrentamos hoy. Desprecian a Occidente porque Occidente es grandioso. Esta es una conferencia internacional porque estamos enfrentando una amenaza internacional, una amenaza transnacional. No son células distintas y aisladas, son redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras. De hecho, no creen ni siquiera en el propio Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, entrenan y actúan juntos, compartiendo la misma infraestructura, los mismos enemigos y la misma misión. Militantes de Antifa y sus compañeros viajan desde toda Europa y hacia América para participar en los ataques de unos y otros, canalizar propaganda, materiales de entrenamiento e información de objetivos a través de canales cifrados compartidos, moviéndose por redes subterráneas de casas de seguridad y financiando y sosteniendo sus operaciones mediante fondos transnacionales. Y trabajan junto a estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes proxy iraníes, que cada vez están más vinculadas de manera íntima con grupos militantes de izquierda en todo el mundo. La extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando inextricablemente ligada a los grupos y movimientos de extrema izquierda dentro y fuera de Occidente. Los terroristas de extrema izquierda de hoy pueden recaudar dinero en un país, pueden alojar sus comunicaciones en un segundo país, pueden recibir entrenamiento en un tercer país, pueden reclutar militantes en un cuarto país y luego, juntos, atacar un objetivo en un quinto país. Así que no tenemos otra opción más que enfrentar esta amenaza juntos. O cooperamos a través de nuestras fronteras, o los terroristas seguirán aprovechando los vacíos entre ellas. Bajo el presidente Trump, por primera vez, Estados Unidos está construyendo la infraestructura, la colaboración y la estrategia para derrotar el flagelo del terrorismo de extrema izquierda. El presidente firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7, que establece una estrategia integral para investigar y desmantelar las redes terroristas de Antifa y sus aliados. El pasado noviembre, el Departamento de Estado designó a 4 grupos extremistas violentos de extrema izquierda como organizaciones terroristas extranjeras, y pronto habrá más designaciones. En diciembre, anunciamos recompensas por justicia de hasta $10 millones por información que ayuda a interrumpir el financiamiento detrás de estos grupos. En mayo, organizamos el primer taller de aplicación de la ley contra el terrorismo, reuniendo a funcionarios estadounidenses y a sus homólogos de países socios para trazar y desarrollar estrategias para desmantelar estas redes. El próximo taller será coorganizado con nuestros socios en Alemania. La coalición que estamos construyendo juntos ya está dando frutos y hoy estamos aquí para continuar con ese trabajo. Podemos y debemos identificar y mapear esta amenaza y reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla, tal como lo hemos hecho juntos antes. Ahora debemos hacerlo juntos de nuevo, a través de inteligencia y el intercambio de información mediante una estrategia coordinada de aplicación de la ley, y con el enfoque y la interrupción financiera desmantelaremos estas redes ladrillo por ladrillo. Es momento de que la gente del mundo civilizado nos defendamos, que nos mantengamos unidos contra esta oscuridad que avanza y luchemos por lo que es nuestro. Es fácil destruir cosas grandiosas. Es mucho más difícil crearlas. Los enemigos de la civilización solo son capaces de lo primero. Solo son capaces de destruir cosas grandiosas.
Todo lo que conocen es destrucción. Pero nosotros hemos construido cosas grandiosas juntos. Lo hemos hecho una y otra vez. Sabemos lo que debemos hacer y ahora debemos hacerlo.